Aleluya. Qué bendición estar nuevamente en la presencia del Señor, preparando nuestro corazón para escuchar su palabra. Le pido a Dios ahora que se glorifique, que tenga misericordia de mi vida y que también tenga misericordia de ustedes, a mí para que me use la boca, para que pueda transmitir el poder del Evangelio, que no sean solamente palabras, sino que sean palabras que transforman las vidas, que cambian los pensamientos, que limpian los corazones, que realmente sea un instrumento de Dios en esta hora. Y ustedes también, que tenga misericordia para que les dé oído para oír, porque sabemos que muchas veces muchas multitudes seguían a Jesucristo y aparentemente no le prestaban la atención que necesitaba, porque después del mensaje decía, el que tenga oído para oír, que oiga. Por lo tanto, quiere decir que él se daba cuenta que no todo el mundo que estaba delante de él, escuchando su palabra, le estaba prestando la atención que merecía. Así que bueno, espero que no sea el caso de nosotros en esta noche y bueno, que el Señor se glorifique. Así que quiero comenzar con un mensaje que para mí realmente recuerdo que fue un tirón de orejas. La verdad que me está haciendo muchísima bendición. Bueno, siempre es una bendición cuando meditamos en la palabra de Dios. O sea, evidentemente, el que se deleita, como dice la Biblia, deleítate en Jehová, nosotros deberíamos decir deleítate en Jesús, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cada vez que uno realmente con un corazón dispuesto se presenta delante de Dios, con el deseo realmente de entender un poco más de su palabra y seguir matando tinieblas para convertirlas en luz, y realmente es una delicia. Y cada palabra nueva es una victoria tremenda, ¿no? Porque es un logro sobre el reino de las tinieblas. Y bueno, está. Nosotros en ese momento recibimos la luz, pero no sabemos en qué momento el Señor va a necesitar de nosotros para que la pongamos en práctica y para sacarlo victorioso. No podemos olvidar que Dios es el que mora dentro de nosotros y depende de nuestro éxito para poder glorificarse, para poder vivir feliz, para poder tener paz. Así que bueno, cada palabra que nosotros recibimos de parte de Dios es una forma más de poder manifestar a su Hijo y glorificarlo. Así que bueno, le vuelvo a repetir, fue un mensaje que fue un tirón de orejas, ¿no? Y recuerdo que en un momento donde quise enseñar, tuve que disponer mi corazón para aprender. Entonces, vamos a Mateo 12, Mateo 17, para que entiendan, un poquito de lo que vamos a hablar. Dice la palabra del Señor, en el libro de Mateo. 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. La verdad que cuando uno presta atención e intenta llegar a la profundidad de lo que Jesús quiere decir, esto es algo terrible, hermano. Sinceramente es algo que sorprendente. Porque dice que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y puede haber algo más controversial e ilógico que esto? Que el Creador vaya a ser entregado en manos de hombres para que lo lleven a la muerte. Esto es algo sumamente tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, estamos viviendo algo parecido. Hoy el hombre está asustado por la inteligencia artificial, está con el miedo de que mañana los robots se le den vuelta y los terminen controlando y los terminen manipulando y terminen siendo esclavos de los robots. Y quizás hasta que los puedan llegar a matar. Yo hace poco comenté, ¿no? Que vi en un video unos chinos que estaban presentando un robot y de repente estaba la audiencia para ver el robot y el robot se le fue encima. Se ve que le falló la programación a los chinos y el robot se le fue encima de la gente y lo tuvieron que contener enseguida porque se había puesto violento. Y bueno, pero bueno, eso lo hace el humano. Pero esto es peor. Imagínense en el creador del universo que lo creó todo por amor, para disfrutar de toda su creación a través de nosotros, y el hombre se vuelve en contra de él y lo quiere matar. Es más, lo mató. Humanamente, carnalmente, lo mató.
Y si Jesucristo no hubiese sido fiel a la palabra de su Padre, si no hubiese sido un hijo completamente obediente, y nosotros hoy, que seguramente no estaríamos acá ahora transmitiendo este mensaje, y ustedes, yo transmitiendo este mensaje y ustedes escuchándome. Pero bueno, para que vean el contexto de la situación, cómo estaría el corazón de Jesús, ¿no? Que los mismos discípulos que por eso quiero que este mensaje es tremendo, porque los mismos discípulos que ya habían estado 3 años al lado de él, en un momento como Jesucristo ya sabía que iba a Jerusalén y las cosas que le iban a hacer de la manera que lo iban a torturar y que lo iban a matar, no iba con una cara alegre, contento, estaba apagado, como entristecido, ¿no? Por toda la situación. Pues, no sé si decir perturbado, pero puede ser, porque el semblante de Jesucristo no era con una sonrisa, quizás no en ese momento no transmitía la paz que transmitía siempre, iba a cargar con el pecado de la humanidad. Y en un lugar no lo pudieron recibir. Y su discípulo amado, Juan, dijo, Señor, ¿no querés que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a todos como hizo Elías? Y el Señor le dijo, vosotros no sabéis qué clase de espíritu tenéis. O sea, algo que lo choqueó a Jesucristo. Pero bueno, fue una situación muy complicada. Pero todavía los discípulos la seguían complicando más. Por eso le digo, este mensaje para mí fue un tirón de orejas. Porque viene de un momento que Jesucristo está diciendo a sus discípulos que lo van a entregar, que lo van a matar y que cuando más necesita del apoyo de los discípulos, que estén al lado de él, como alentándolo y enmarcando la victoria, ¿no? Que va a tener como el Hijo de Dios para que se glorifique, se sienta a la diestra del Padre y después gobierna el universo de ahí y envíe el Espíritu Santo para que los discípulos también puedan ser tan bendecidos como él. Ocurre algo sumamente tremendo, sinceramente. Y ahí vamos ahí a Mateo 18:1. Y dice, en aquel tiempo, por eso les hice esta presentación, para que entiendan en el tiempo que sucedió esto. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, presten atención, porque Jesucristo está pasando una situación muy crítica. Va a la cruz, vuelvo a repetir, a cargar con el pecado de todo el mundo, a enfrentar a todo el reino de las tinieblas. Una preocupación tremenda, que sabemos muy bien lo que pasó en Getsemaní, que oró y le salían sudor como gotas de sangre de la frente, ¿no? De la desesperación, y que tuvo que venir un ángel a respaldarlo, para que pudiera sobrellevar toda esa situación. Y los discípulos, estando Jesucristo en esa situación, preocupados quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. A ver, esto es tremendo, porque estamos hablando de discípulos que tuvieron 3 años al lado de él, día y noche, los cuales no sé cuántas veces pueden haber escuchado que Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago, lo que le escucho decir a mi Padre, eso digo. O sea, estaba más que claro que Jesucristo no hacía nada por su propia voluntad, realmente estaba sometido completamente a la voluntad de su Padre, y por eso fue tan perfecta su obra, y que en la cruz dijo, consumado es, o sea, tal cual Padre tú me lo pediste, tal cual yo lo hice. Sin embargo, los discípulos, en esa situación crítica que está Jesucristo, todavía le vienen con esto. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Entonces, vuelvo a repetir, es una situación extremadamente crítica, ¿no? Que discípulos que tuvieron 3 años con él y que deberían saber que esto se trata por la obediencia al Padre, le estén diciendo que quieren saber cuál va a ser el mayor para tomar el control de la situación y llevar el ministerio adelante. Algo sumamente tremendo. Me imagino esto para tener un poquito más de claridad. Es como un padre de repente que está a punto de la muerte, ¿m? Y bueno, y tiene a todos sus hijos alrededor, y los hijos lo que deberían hacer es, bueno, papá, dándole para adelante, y bueno, supongamos que fuera cristiano, papá, te vas a encontrar con el Señor, o sea, venciste, ganaste la batalla, vas a entrar al reino de los cielos, no sé,
supongamos si somos cristianos, pero si no fueras cristiano, igual, de todas maneras, dándole un aliento a tu papá, que bueno, está, que trabajó toda la vida, que se esforzó, no, pero imagínate si en vez de estar así, con el padre alrededor, dándole aliento para que termine sus días con felicidad, con paz, viendo a todos sus hermanos reunidos, contentos, felices, que están en unidad, para que parta con paz, y están ahí al lado del hombre diciendo, y bueno, pues, papá, ¿quién se queda con la herencia? ¿Y quién va a manejar la empresa? ¿Y cómo vas a distribuir los bienes? Imagínese, me imagino que ese padre termina dándole la palabra al siervo, no sé, al empleado más bajo que tiene, porque ¿qué padre le puede querer dejar la herencia a esa clase de hijos, ¿no? Que el papá está partiendo, no lo van a ver más, se termina la relación. Y sin embargo, en vez de estar preocupados para que se vaya con una alegría en su corazón, están ahí forcejeándose entre uno y otro a ver quién va a ser el que se va a quedar con la autoridad del padre. Entonces, esto es extremadamente grave y es lo que está pasando con el Señor Jesús, ¿no? Esperando que sus discípulos estuvieran al lado de él, alentándolo y apoyándolo y orando, orando fervientemente. Sabemos que fue también otro de los peores momentos. El diablo estaba haciendo todo para realmente perturbarlo de todas las maneras posibles a Jesucristo para que resignara a hacer la voluntad del Padre, porque sabemos que en el momento que él estaba justamente en Getsemaní orando desesperadamente y caían su sudor como gotas de sangre, los discípulos se le estaban durmiendo y fueron 3 veces que Jesucristo se levantó durante la oración y cada vez que se acercaba a sus discípulos, los discípulos estaban a los ronquidos. Entonces, miren la situación que está padeciendo Jesucristo y lo que está pasando con sus discípulos. Entonces, los discípulos le estaban mostrando a Jesucristo la ignorancia que tenían después de haber estado 3 años a su lado, siguiéndolo día y noche. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque, ¿cuál es lo que realmente le debe haber sacudido a Jesús en su corazón con esta pregunta, ¿no? Que le hacen los discípulos, que después vamos a ver que tristemente estaban perdidos? O sea, si seguían con ese concepto, se estaban perdiendo y ellos ni sabían. A ver, ellos pidiendo a ver quién iba a ser el mayor y sin embargo se estaban perdiendo. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Qué es lo que realmente a Jesucristo le debe haber sacudido de gente perdón, apóstoles, o sea, no discípulos, eran apóstoles, gente que había sido llamada a un apostolado, ¿no? A tener el cargo más alto dentro de la iglesia, que no habían comprendido para nada que el reino de los cielos es totalmente opuesto al reino de las tinieblas, o sea, el reino de la luz es opuesto completamente al reino de las tinieblas. Uno es blanco y el otro es negro, para que tengamos una idea, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el objetivo, principal en el reino de las tinieblas? En el reino de las tinieblas, el objetivo es que uno quiere crecer, ¿eh? Uno quiere crecer. ¿Para qué? Para tener más independencia. Uno quiere crecer para tener más gobierno. Nosotros vemos cómo es la gente del mundo, ¿m? Que cuál es el enfoque. Y el enfoque es, quiero progresar, quiero avanzar, ¿para qué? Para ser cada vez más independiente y para poder tener más gobierno, para tener más gente a las cuales yo pueda, digamos, dirigir, ¿no? O sea, más siervos, más empleados, ¿no? Para tener un lugar de autoridad. Entonces, que vemos la mala enseñanza, ¿no? Que a veces nos ponen los padres del mundo por no tener conexión con Dios, ¿no? Y tener el concepto ese, que bueno, que cuando seas mayor te doy la llave del auto, cuando seas mayor te doy la llave de la casa. O sea, está bien que eso suceda, pero hay que saber en qué concepto uno se lo da. No con el concepto de que, bueno, te lo doy para que tengas independencia. Bueno, está, ahora te doy la llave del auto, te doy la llave de la casa, vení a la hora que vos quieras, ya sos mayor de edad, podés hacer lo que vos querés. Y eso es una confusión tan grande, porque si nosotros vamos al reino de las tinieblas, al reino de la luz, a lo que la palabra nos enseña, debería ser todo al revés, ¿no? Porque nosotros vemos en la Biblia que los padres en la antigüedad
educaban a sus hijos en los valores de Dios. ¿Para qué? Para que cuando fueran grandes, al contrario, estuvieran al lado de ellos para continuar con el ministerio. Para continuar con el ministerio. Usted va a ver a Isaac viviendo siempre con su padre. Va a ver a, bueno, Jacob en el caso de él, no pues, tuvo que irse porque si no su hermano Esaú lo iba a matar. Pero la verdad que el deseo de los padres eran que sus hijos crecieran para que justamente en el momento que ya están preparados, capacitados, que tienen temor de Dios, llevar adelante el ministerio que tenían los padres. Pero el mundo hace todo al revés. El mundo hace todo al revés, esperando que el hijo cumpla los 18 años para ya darle la llave del auto y ya sos independiente y andá y hacé lo que quieras con tu vida. Todo al revés, un reino completamente opuesto a lo que debería ser verdaderamente llevar adelante el reino de Dios. Entonces vemos que en el mundo se busca madurar, crecer, ¿para qué? Para ser independiente y para tener gobierno. Son las dos cosas que normalmente aspira un hombre que está viviendo en el mundo como un hombre común, sin tener ningún conocimiento del reino de Dios. Pero cuando uno va creciendo en el reino de Dios y va madurando de acuerdo a la palabra, uno se da cuenta que cada vez tiene que ser más dependiente y cada vez quiere tener menos gobierno. Es todo a la inversa. Cuando uno va creciendo verdaderamente, espiritualmente, y va conociendo realmente qué significa ser un hijo de Dios, justamente la palabra dice, un hijo de Dios, es sujetarse más al Padre y ser más obediente a sus directivas. Vemos esto, vemos algo como lo que estaba pasando ahora con los discípulos en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel para ver lo que dice. Primera de Samuel 8, Primera de Samuel 8, del 5 al 7. Dice lo siguiente, y le dijeron, he aquí, están hablando los ancianos con Samuel. Samuel era el profeta líder en el momento del pueblo de Israel. Y los ancianos se acercaron a Samuel pidiéndole que querían tener un rey. Lógicamente, Samuel tuvo un problema grande. Sus hijos eran muy desobedientes y no siguieron el camino recto que su padre había decidido tener delante de Dios. Pero de todas maneras, debería ser un tema que Dios tenía que solucionar. Dios tenía que ver de qué manera iba a continuar con el ministerio de Samuel. O hacía algo fuerte con los hijos para que reaccionaran, se compusieran de acuerdo a lo que Dios necesitaba y seguir adelante dirigiendo al pueblo, o si no, Dios debería él tomar la decisión de qué debería ocurrir, si elige o no otro profeta. Pero no fue así, en ese momento no fue así, y los ancianos se presentaron delante de Samuel, ¿para qué? Para pedirles que les ponga un rey como tenían las demás naciones. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y le dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces era tremendo, porque justamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era marcando la diferencia. Ellos estaban haciendo lo correcto, lo que deberían hacer todas las naciones. ¿Cuál es el problema que hoy hay en el mundo? Que cada presidente de su nación quiere hacer lo que se le da la gana. Y muchos tienen un espíritu imperialista y quieren ir conquistando y derribando otros países y tomando el control. O sea, en realidad lo que todos deberían hacer para que pudiéramos vivir en paz. Justamente por eso no hay paz, por eso hay guerra, por eso hay desorden. ¿Y por qué? Porque justamente están viviendo bajo el gobierno del diablo, debajo de esa independencia, y se resisten a ponerse bajo el gobierno de Dios. Por eso yo siempre digo, tenemos que ver en la Biblia, que declara muy bien en el libro de Daniel, que hay cuatro bestias, y esas bestias representan a imperios, ¿no? A reinos que gobiernan en este momento, actualmente, el mundo. Sin embargo, Israel no es considerado dentro de las bestias. ¿Por qué? Y porque Israel vive bajo los valores de Dios, y ellos están luchando por el territorio que Dios le dio.
lo entendamos o no lo entendamos, por eso es un peligro ponerse a decir cosas en contra de Israel, porque Israel es el único país que en realidad se está moviendo en la voluntad de Dios. Claro, ellos con el concepto que tienen de Jehová como pueblo. No, no recibieron a Jesucristo como el Mesías, entonces es lógico que estén reaccionando de esa manera, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, claro, pero los que no conocen la palabra de Dios, Israel ahora son genocidas, es tremendo lo que supuestamente están hablando de Israel, pero Israel es el único país en todo el mundo que está haciendo lo que Dios le manda, obedece a Dios, con el error de que no habían reconocido a Jesucristo todavía como el Mesías. Y bueno, está pasando algo parecido. Lo que están haciendo los discípulos es queriendo sacar a Dios del medio y preguntarle al Señor Jesús, que estuvo caminando 3 años con ellos y que son sus referentes que iba a dejar en la tierra, de quién iba a manejar ahora el reino de los cielos. Por eso digo, una barbaridad que después de haber estado 3 años caminando con él, los discípulos se acerquen a Jesucristo en ese momento, en ese tiempo tan doloroso del sufrimiento del Señor Jesús, para decirle quién es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, es algo completamente ilógico, descabellado, demostraron un desconocimiento total de la palabra de Dios, porque, a ver, sinceramente, el que va madurando dentro del reino de los cielos y va conociendo más al Señor, lo que menos quiere es independencia, lo que menos quiere es dirigir, lo que más hace es tratar de pedirle a Dios el pan de cada día, porque sabe que necesita 100% de la presencia de Dios en su vida para poder ir sobrellevando las cosas que le van pasando en este mundo, ¿no? Estamos metidos, en el reino del enemigo. Entonces, por ejemplo, por eso yo siempre digo, los cristianos no meditan en la palabra de Dios y como que han perdido el temor de Dios. Sinceramente, están totalmente bloqueados y no saben de la necesidad que tienen de ajustarse con precisión a lo que el Padre Celestial quiere hacer. Imagínense que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A ver, ¿qué creyente en sus 5 sentidos, conectado con el Señor, puede tratar de vivir en este mundo sin tener una conexión constante con el Padre Celestial? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora justamente, cuando estaba leyendo esto para transmitirlo, recuerdo una vez un hombre que se fue a un safari con sus hijos y con su mujer, y en el medio del safari, en el medio de la selva, al hombre se le ocurrió bajar de la camioneta para sacarle una foto, no sé, a una jirafa que la tenía ahí a 5 metros. ¿Saben en qué terminó eso? Se los comieron los leones, delante de la mujer y delante de los hijos. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía ni noción en el lugar que se encontraba, no tenía la mínima noción y se bajó de la camioneta como si estuviera, no sé, en el medio de la ciudad. ¿Y qué pasó? Tristemente se le vinieron una manada de leones encima y se lo terminaron devorando delante de la mujer y los hijos. Entonces, a ver, estas cosas pasan, todo lo que nosotros podemos ver, percibir en el mundo, es porque el Señor nos quiere traer una enseñanza espiritual. Y los creyentes no saben, no entienden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y capaz que algunos ya han sido devorados y ni siquiera lo saben, porque bueno, acá el tema es que vos puedas vivir espiritual. Adán siguió viviendo, pero a través del alma y la carne y terminó en el infierno. Entonces, es peligroso, ¿no? De qué manera tú te estás moviendo, de qué manera tenés la relación con Dios, porque eso revela realmente si todavía estás vivo o estás muerto. Pero, ¿qué dice el Señor? Los mando como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. ¿Sabe qué significa eso? Eso es imposible. Una oveja en medio de lobos, es imposible que esa oveja no muera. ¿Qué quiere decir? Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, la única forma de poder sobrellevar que una oveja se pueda mover entre los lobos es teniendo la palabra de Dios. Entonces, cuando uno anda en esa perfecta voluntad del Padre, por más manadas de lobos que uno tenga alrededor, como decía David, caerán a mi alrededor 1000 y 10.000, más a mí no me llegará. Y porque David en ese momento sabía que se estaba moviendo en la voluntad de Dios. Entonces el Señor lo iba a proteger. Pase lo que pase, viniera lo que viniera, David sabía que el Señor lo iba a proteger. Pero esto dice la palabra, que nos manda como ovejas en medio del lobo. ¿Qué significa? Y el Señor lo hace adrede. ¿Por qué? Porque justamente si te va a mandar
cumplir una función de salvar almas y uno tiene que estar preparado para poder salvarlas. Bueno, la cuestión que me he visto una cantidad de lobos comiéndose ovejas. No sé la cantidad de líderes que en definitiva a veces pensé que era al revés, pensé que el líder era el lobo que se comía las ovejas, porque he visto de todo en el tiempo que llevo como pastor, que tampoco es mucho, pero es un tiempo, he visto cada cosa con los líderes que salieron a evangelizar. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? Que el diablo vino a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Cuando uno lo analiza perfectamente, lo que quiere que robarte, que es el espíritu, que quiere matar tu alma, que quiere destruir tu cuerpo, ¿no? Por eso justamente son tres cosas: robar, matar y destruir: espíritu, alma y cuerpo. ¿Tá? Pero bueno, no es el tema de hoy. Pero son las cosas que nosotros como creyentes deberíamos saber en qué lugar, en qué mover, en qué movimiento estamos. A ver, ¿en qué movimiento estamos? Y si nosotros no estamos agarraditos del Señor, estas cosas nos van a derribar, nos van a tumbar y vamos a terminar perdiendo la relación. Y cuando Jesucristo vio lo que les dijeron los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesucristo dijo: estos están realmente yendo al camino de la perdición. Entonces vemos que en Mateo, acá vamos a Mateo 18:2, y acá fue cuando el Señor me tironeó mis orejas, me tironeó mis orejas. Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Usted está escuchando esto? ¿Usted le presta la verdadera atención que necesita la palabra de Dios? ¿Usted realmente está creyendo que el Señor Jesús le está hablando ahora y que usted se puede encontrar en esta situación porque usted hace con su vida lo que se le da la gana? ¿Y al Señor se le está terminando la paciencia con usted? Que ya quizás es un ultimátum que el Señor le dice: que si no volvéis, y como un niño, no entraréis al reino de los cielos. A mí no me importa si usted me está escuchando y es diácono, profeta, evangelista, maestro, apóstol, a mí no me interesa, porque esto el Señor se lo está diciendo a gente que era apostólica, tenían un apostolado. Entonces, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es extremadamente grave, porque mientras los discípulos querían saber cuál era el mayor, el que iba a tener el cargo más grande en el reino de los cielos, el Señor llama a un niño, que parece algo insignificante, para darle una cachetada, y hacerlos volver en sí, y que si no se vuelven como esos niños, si no volvéis y hacéis como ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, y esta es la gravedad de salirse del camino del Señor, de la gravedad de no tener una comunión constante con el Padre, para volverse cada día más que sujeto a su voluntad y vivir como debe ser un creyente, día a día pidiéndole el pan. Nosotros sabemos muy bien lo que pasó con el rey David, justamente aquel que decía: caerán a mi diestra 1000 y 10.000 y a mí no me llegará. Vimos lo que pasó en un momento con el rey David, cuando ¿qué? Cuando en un momento decidió hacer lo que a él le parecía correcto. No lo voy a leer ahora, pero después si ustedes lo quieren leer, está en 2 de Samuel 11:1. Dice: cuando todos los reyes estaban en la guerra, David tomó la propia decisión de quedarse en el palacio. ¿Y qué pasó? Se salió del camino. Cuando se salió del camino, quedó a las expensas de las tentaciones del diablo. Y ahí todos sabemos lo que pasó: salió a la terraza a tomar sol y miró para la terraza vecina, y ahí estaba Betsabé. Claro, estaban todos los reyes en la guerra, estaban los soldados en la guerra, y la mujer dijo: bueno, voy a aprovechar, y se estaría bañando desnuda en la terraza. Lo que menos pensó que el rey capaz que iba a estar ahí. Y sin embargo, de ahí después nosotros sabemos todo lo que se vino, ¿no? Que llegó hasta matar hasta el esposo, ¿no? Y prácticamente se le destruyó el reino a David,
lo que tuvo que sufrir con su familia, una hermana violada por el hermano, hijos muertos, el Absalón que lo quería perseguir para matarlo. Fue una cosa tremenda lo que le pasó a David. Entonces, esto es sumamente peligroso. Si no volvéis, ¿qué pasa? Y el león te va a comer, el león te va a comer, los lobos te van a comer. El diablo te va a matar, te va a robar y te va a destruir. ¿Por qué? Porque no obedeciste mi palabra. Y la verdad, ¿por qué digo que esto fue un tirón de orejas? Porque recuerdo que la verdad, siempre que me ha tocado predicar, delante de pastores, delante de maestros, delante de profetas, delante de ancianos, delante de diáconos, delante de miembros, y en ese sentido siempre fui muy temeroso y traté siempre de pedirle a Dios qué es lo que tenía que transmitir. Y doy fe acá que el 90% de mis mensajes son todos mensajes que realmente yo se los pido de arriba al Señor. No puedo decir que el 100%, porque bueno, muchos mensajes sí, los he escuchado de mi pastor, del apóstol, y después de entender realmente yo dentro de mi corazón lo que quiso enseñar, los transmitía, porque eso siempre lo entendí, que no voy a estar transmitiendo algo que yo mismo no estoy viviendo. Entonces, puedo decir que un porcentaje de mensajes fueron sí por inspiraciones que me vinieron de escuchar a mi apóstol, a mi pastor. Pero después el 90% de los mensajes que yo transmito son todas cosas que yo me pongo delante del Señor y digo, Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? Y por eso yo le decía que anoto todo, como le explicaba cuando uno iba a hacer el mandado al almacén, porque la mamá quería cocinar y bueno, para no olvidarse ningún ingrediente, porque perdía el sabor que la madre le quiere dar. Entonces yo también, como no sé quién tiene que escuchar qué cosa, y no puedo dejar algo ahí que como que, bueno, a la deriva, si me acuerdo lo digo y si no lo digo, no. Yo tengo que transmitirlo porque quizás esa palabra que para mí puede ser insignificante, porque yo en ese momento no la necesito, es lo que le va a salvar el espíritu y el alma a otra persona. Entonces, nunca tuve problema realmente de ponerme delante de una congregación de gente adulta para escuchar un mensaje. Pero recuerdo que una vez quise hacer un mensaje para niños en Paraguay, una actividad para niños, y fui a la Biblia, me senté y digo, bueno, Señor, ¿qué le voy a transmitir a los niños? A ver, dame algo para poder enseñarles. Y ahí fue donde el Señor me hizo, me tiró la oreja. Y cuando empecé a leer la Biblia, llego a este versículo, ¿no? Y dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto para mí fue tremendo, porque pensando que yo podía enseñar, terminé aprendiendo, porque me fue una sacudida. O sea, uno no puede leer esto y, no, a ver, el Señor está hablando seriamente acá, el Señor no está juzgando. Si no te volvés como un niño, no entraréis al reino de los cielos. A ver, estás perdido, está yendo al infierno. Eso fue lo que el Señor le quiso decir a sus pastores, que se creían, y la última gota de agua en el desierto, y sin embargo, no estaban y aparte lo vemos con Nicodemo, o sea, no es algo que solamente pasó con los discípulos, lo vemos a Nicodemo que era un principal entre los judíos, la gente lo reconocía como un jerarca eclesiástico, y sin embargo, cuando se acercó a Jesucristo no sabía lo más básico, que había que nacer de vuelta y había que nacer de agua y del Espíritu. Por eso le digo, no podemos tomar en vano. El pastor ahorita hablando de los niños. ¿Qué de los niños? Te estoy hablando de lo que vos tenés que hacer para entrar al reino de los cielos, que si no volvés como un niño, si no pones tu corazón para obedecer a Dios como lo tenés que obedecer, si no haces lo que Él te manda y te estás yendo al infierno y probablemente por ahí andás diciendo que sos un creyente. Por eso siempre el versículo este de Jesucristo que tac, 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 escudriñá las escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna y ellas hablan de mí. El Señor le está diciendo, mirá que si no escudriñás las escrituras, entendés bien lo que está hablando, estás yendo al infierno pensando que sos un gran hijo de Dios. Y esto era lo que estaba pasando con los discípulos. Y esto fue el tirón de oreja que Dios me dio. Porque buscando enseñar, terminé aprendiendo. ¿Mm? Este, porque cuando veo que me dice el Señor que tengo que volverme como un niño, ¿y qué hice? Y me puse a analizar, a analizar, y bueno, ¿qué actitudes, de qué manera procede un niño? ¿Cuáles son esas facultades
tan maravillosas que el Señor considera que tienen las condiciones para entrar al reino de los cielos y que nosotros, a veces como los discípulos, que nos creemos que ya estamos preparados y que soy un diácono y soy un anciano y soy un pastor y soy un evangelista, y no estamos en el camino torcido, no estamos haciendo nada de lo que el Señor nos manda hacer. Entonces, eh, aprendí que, bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando de repente pretendemos enseñarle a los niños, los maestros, cuidado acá, los maestros de escuela dominical que de repente no toman seriamente enseñarle a los niños, y quizás por tu mal proceder, por tu descontacto con el Señor, le estás sacando todo eso que el Señor está alabando que nosotros mayores debemos tener de ellos. El maestro de escuela dominical tiene que tener mucho cuidado porque vemos a lo largo del tiempo después que muchos niños, muchos jóvenes que después reflexionan, fueron porque fueron a la escuelita dominical y se acuerdan las cosas buenas que le enseñaron los maestros que realmente tienen temor de Dios. Pero hay gente que realmente... como sabe que le tienen que enseñar a los niños, el domingo agarra la Biblia, se va para la iglesia ahí, abre y le transmite cualquier cosa con cualquier espíritu y los distorsiona de la verdad divina que tienen ya por naturaleza en el corazón. Y esto lo vemos también en Lucas, me gusta Lucas también, Lucas 10 dice lo siguiente. Lucas 10 en el versículo 17 al 22 dice, y miren, miren qué importante, qué importante. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que de los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y después de decir esto, miren lo que dice Jesús. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y escúcheme, esto es sumamente importante. ¿M? Porque cuando nosotros como creyentes perdemos el poder del asombro, estamos en una situación de riesgo. ¿Eh? Y esto capaz que se hace muy común en gente que constantemente va a una iglesia donde se echan demonios, se sanan enfermos y ya se acostumbra a ver tanto que pierde la sensibilidad de lo que significa que una persona sea liberada y que de una persona sea sanada. O sea, ya pierden la sensibilidad como se le hace costumbre, entonces cuidado, porque eso significa que vos ya estás teniendo un corazón más maduro y estás dejando de ver las cosas de la forma que la ve un niño. Cualquier ministración. Yo recuerdo que hace poco, cuando estaba ministrando yo todavía miraba las ministraciones y digo, Señor, esto qué tremendo, Señor, esto que está sucediendo en este momento, cómo la persona puede actuar de esa manera, puede pegar esos gritos, cómo puede quedar tan inconsciente que no se da cuenta de las locuras que hace, que se levanta después de la administración, sí, con una cara de sonrisa, todo placentero porque fue liberado, pero no se acuerda de nada de lo que hizo, hermano. Son cosas terribles que no podemos dejar de prestarle la atención que se merecen. Entonces el Señor dice que se los revela a quien se los quiere revelar. ¿Eh? Y esto lo estoy empezando a entender, esto también lo estoy empezando a entender. Me doy cuenta, me estoy dando cuenta que no a cualquier persona yo le debo hablar del reino de los cielos, no a cualquier persona yo le tengo que estar hablando del Señor Jesús. A veces yo me tengo que callar la boca y no revelarle al Padre. No revelarle al Padre, ¿por qué? Porque ya cuando hablo me doy cuenta que es un desobediente, ¿me entendés? Que es un mal agradecido, que realmente quiere ser caprichoso y no quiere escuchar. Entonces me limito a callar mi boca. Si después veo que realmente me muestra alguna actitud de niño, si vuelve a tener alguna actitud de niño, y bueno, en ese caso, entonces, bueno, me da la posibilidad de poder hablarle nuevamente. Pero a veces hay gente, como yo le dije el otro día, hay gente que yo ya no le quiero mandar más el mensaje diario, ¿no? Ya me doy cuenta que no vale la pena, porque se nota que son irrespetuosos y que realmente no te consideran el pastor, porque se lo manda un montón de gente que no soy su pastor, o sea, gente de Venezuela, gente de Argentina, gente de México, o gente realmente que conozco que me gustaría evangelizarla, pero hay gente que supuestamente yo debería ser el pastor. Y olvídate, lo que menos
me muestran que yo soy el pastor, les digo una cosa, hacen lo otro. Entonces llega un momento que dice, para, cierro la cortina, porque el mismo Señor dice, no le dé los santos a los perros, ni eché vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces en algún momento, ¿qué significa? Eso sí es madurez espiritual, ¿m? Sin dejar el corazón de niño, eso es madurez espiritual, darte cuenta cuando alguien te está tomando el pelo y ya está pasando la raya y lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo y que mañana todo eso bueno que vos le das de parte de Dios lo puede usar de una forma reversa para dañarte, ¿m? Para dañarte. Porque como yo aprendí también que a la gente no hay que forzarla a hacer nada, ¿m? Porque lo que se hace sin fe es pecado. Y me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que llevo como pastor que a la gente que se la ha forzado, claro, uno con toda la buena intención, con el amor de Cristo, quiere que se esfuercen y lo quiere forzar para que, tenga más bendición del cielo. Pero sin embargo, después termina siendo contraproducente para tu vida, porque todo eso que le hiciste en favor para que se acerque más a Dios, después lo usa en tu contra y tenés unos problemas bárbaros. Entonces he aprendido que transmito la palabra, como dice Jesús, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Y cómo puedo identificar realmente a los que realmente les interesa y tienen ese corazón de niño, que quieren avanzar y quieren saberlo todo del Señor? Y cuando el pastor, ¿qué quisiste decir? Y pastor, ¿por qué dijiste esto? Entonces ahí vos más o menos tenés una noción de realmente de quién puede ser al que vos podés considerar tu hijo y criarlo como hizo el Señor con sus discípulos. Porque hubieron pautas que le dieron los discípulos a Jesús para que los escogiera. Sin duda que una de ellas era y que cuando no le entendían algo, venía, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué significa la cizaña? Imagínense, vos predicás de la cizaña, del trigo y nadie te pregunta nada. Y los discípulos cuando predicó de la cizaña casi el corazón se le sale de la boca y Señor, ¿qué quisiste decir con la cizaña? No, del trigo no le preguntaron, porque bueno, está, si sé lo que es una cizaña y fácilmente puedo saber que me puedo convertir en un trigo. Pero hay gente que no, habla, predicá del trigo y la cizaña, predicá de que el que no está pegado a la vid y no lleva fruto, el Señor lo va a quitar, lo va a cortar. Y nadie pregunta nada. Es tremendo, sinceramente. Estamos viviendo un evangelio realmente de gente muy capacitada, como estos discípulos que quería preguntarle cuál era el mayor en el reino. Bueno, entonces, tenemos que tener muchísimos cuidados, ¿no? Entonces debemos, le tenemos que tener mucho cuidado cuando le vamos a enseñar a los niños, no sea que queriendo demostrarnos como maestros terminemos siendo avergonzados por el Señor, no se burle en nuestra cara de querer enseñarle a ellos lo que nosotros deberíamos hacer que ellos hacen. Entonces, me di cuenta que realmente en vez de tener que predicarles, en vez de llevarle un sermón, tuve que felicitarlos y darle gracias porque a través de analizar de la forma que ellos se comportaban, yo crecí espiritualmente. Entonces lo que terminé haciendo en el mensaje fue recalcando todas esas cosas buenas que ellos hacen, que yo entendí que el Señor me las habló para que me vuelva más niño, y me sujete más a Él y me vuelva más dependiente y me vuelva más sabio para pedir el pan de cada día. Entonces, vemos en Mateo 10:10, que dice lo siguiente: Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una de las primeras particularidades que aprendí en esa meditación acerca de los niños. Dependencia total, dependencia total. Y acá la palabra lo dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. A ver, ¿qué significa? Primero, que soy un siervo, ¿tá? Que estoy bajo un reinado. El mundo está bajo el reinado del diablo. Si quiero cambiar de reinado, tengo que traer ese reinado a la tierra. Pero digo, seguir continuando con mi función de siervo. Tengo que hacer la voluntad del rey. Entonces, ¿cómo puedo decir a la mañana? Y yo siempre digo, cuidado cómo haces esta oración, porque estos tres versículos es una estrategia de guerra para destruir el reino de las tinieblas. Estos tres versículos es la estrategia de guerra para destruir el reino de las tinieblas y que los niños lo hacen a la perfección. Pero nosotros no, vamos corriendo a tomar el colectivo para ir a trabajar y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Hermano, Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Yo veo a la gente y dice, perdónanos porque y yo lo veo con un odio, con una bronca, con un deseo de matar. Hermano, por favor,
tenemos que tener cuidado, porque de toda palabra que abren los hombres ociosa, van a dar cuenta en el día del juicio. Y no hay palabra más ociosa, la que se dice bíblicamente y no se tiene entendimiento de lo que se está hablando. No hay nada más ocioso que eso, que lastime más que eso. Porque por eso el problema que Jesucristo le decía a los fariseos, generación de víboras, porque están hablando cosas que realmente no la sienten ni la hacen. Está perfecto todo lo que dicen, pero no hacen nada de lo que dicen. Entonces, cuidado, hermano, cuidado porque esto es sumamente peligroso, porque nosotros tenemos como la costumbre de cuando terminamos la oración decir el Padre Nuestro, pero ¿con qué convicción lo está diciendo? ¿Con qué convicción lo está diciendo? O sea, tiene que ser lo que vos realmente decías que te suceda en ese día. Entonces, para que venga el reino, y para que venga el reino toca hacer la voluntad del Padre. A ver, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, ¿cómo voy a hacer que el reino venga si no hago la voluntad del Padre? ¿Y cómo tengo que hacer la voluntad del Padre? Y dándome el pan de cada día. Por eso yo digo, hermano, el que no pide el pan, voy a hablar de esto más adelante, porque ahora estoy hablando de lo fundamental de la dependencia total de Dios. Pero el que no pide el pan vive en el territorio, en el reino del diablo. Y no sabe si es cristiano lo destructivo, la piedra de tropiezo que es dentro del reino de Dios, hermano. Dentro del reino de Dios. Más aquel que se dice cristiano y no tiene tiempo de oración, no te medita un solo versículo. Hermano, ese es un traidor, pero traidor de alta categoría. De alta categoría. Le vive clavando cuchillo por la espalda al Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la estrategia suprema para vencer el reino de las tinieblas. Y lo que me he dado cuenta cuando estudié a los niños, que los niños son especialistas en poner en práctica todas estas facultades que nosotros deberíamos aprender para salir victoriosos en todo. Entonces, vamos a analizar un poco cuáles son estas particularidades que tienen los niños, que el Señor nos dice que tenemos que volvernos como ellos para realmente poder enderezar el camino, volver nuevamente a la senda del bien y entrar al cielo. Entonces, lo primero que nos tenemos que poner a pensar es, ¿usted alguna vez vio a un niño decir, yo hago lo que yo quiero? Estamos hablando de un niño, no estamos hablando de repente ya de un jovencito, uno que tiene ya hoy tristemente 10, 11, 12 años. Si no lo criaste bien de chico, hermano, te metiste en un gran problema. Y cuando lo querés criar bien, ahora el diablo no te deja. Ahora el diablo no. Acá tenemos que ver justamente por qué, cómo está moviéndose el diablo ahora en el mundo. Justamente para qué, para destruirle a los niños esas capacidades que tienen. ¿De qué? De ser reconocidos por el Señor como referentes de vida para hombres espirituales maduros, apóstoles. Eso es lo que está queriendo ahora destruir el diablo, que los niños con 4 o 5 años hagan lo que se les da la gana, hagan lo que se les da, como dije el otro día. No importa, el sexo ahora ya lo tienen de adorno, acá lo que importa es lo que ellos puedan sentir. Y si vas y de repente le vas a decir algo a la maestra, podés ir preso, no sabemos en el tiempo que nos estamos metiendo. Entonces justamente lo que quiere el diablo ahora es destruir estas capacidades que tiene el niño justamente para que nosotros las imitemos. Entonces, usted nunca va a ver a un niño diciendo yo hago lo que yo quiero. Nunca. Es más, los niños no tienen ni siquiera la capacidad de saber que pueden decidir. No deciden nada. No deciden absolutamente nada. Pero nada. Un niño no decide nada. Depende completamente de lo que le dice su padre. 100% ellos se sujetan a la voluntad de su padre. Esta es una de las primeras particularidades que tienen los niños, que tienen los niños. En ningún momento se salen de la cobertura de sus padres. Son perfectos, pero perfectos en la sujeción a sus padres. Entonces Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿hoy hiciste la voluntad del Padre? ¿Ayer hiciste la voluntad del Padre? ¿Anteayer hiciste la voluntad del Padre?
Si tú no me puedes contentar ahora, sí, pastor, yo realmente pedí el pan y realmente traté de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También pasé tiempo en su presencia para seguir acrecentando la luz dentro de mí. Y tuve mi tiempo de oración, tuve comunión con mi Padre. Y durante todo el día estuve cuidando mi corazón. Durante todo el día estuve cuidando mi corazón para ver en qué está mi corazón, si lo tengo realmente controlado y lo tengo dentro de los parámetros que el Señor me pide para convertirme en un verdadero hijo de Dios. Si tú me puedes responder eso, te felicito. ¿Eh? Hoy realmente te felicito. Te estás comportando como un niño. Si no, hermano, estás en peligro, en peligro. No todo el que pero porque lo peor de todo, que a veces estos son los que más, Señor, Señor, Jesús te amo, ay Señor, ¿cómo te amo? Mentiroso, gran mentiroso y padre de mentiras el diablo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, primera facultad destacadísima de los niños, no toman una sola decisión. Son 100% dependientes de los padres. ¿Y qué pasa cuando un niño no ve a su padre? ¿Qué pasa cuando si en un momento el papá, no sé, está en una reunión y de repente el papá desaparece? ¿Qué pasa con ese niño? Hermano, entran en desesperación, empiezan a llorar a los gritos, y papá, y mamá, cualquiera de los dos. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Y hasta que no encuentran nuevamente a su papá, no se quedan tranquilos, no se quedan tranquilos. Entonces, después que lo ven a su papá, bueno, va a jugar de vuelta con sus amiguitos. Y cada tanto de repente deja de jugar y va a ver si su papá está ahí pendiente, si lo está mirando, lo está controlando, no lo está controlando. Hermano, esa es otra facultad extraordinaria de los niños. ¿M? Y los cristianos no sienten al Padre y no le preocupa nada. No le preocupa nada. Cuando realmente deberíamos sentir una desesperación. ¿Qué pasa? Bueno, cuando maduramos un poco, sabemos que el Señor a veces permite esos tiempos. Pero la cosa es cuando pasa una semana, pasa un mes, pasan 3 meses y no sentí nada de la presencia de Dios. ¿Me entendés? No se te cae una lágrima, no se sentís esas ganas de agradecerle, pero de corazón, de alabarlo, de darle gloria. Ay, hermano, es una necesidad imperiosa de aquel que realmente tiene un corazón de niño. Saber que el Padre está siempre ahí, que en cualquier momento papá está ahí. Eso es la facultad que tienen realmente los niños y que el Señor dice que nosotros deberíamos destacar. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? En Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. A ver, Moisés, me imagino que Moisés cuando habrá dicho esto debería tener como 100 años, pero Moisés tenía un corazón de niño. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo no quiero ir a ningún lugar donde yo no sepa que tu presencia va conmigo. Yo te quiero sentir. Bueno, en el caso de Moisés lo tenía que tener al lado, ¿no? Porque vivían por la influencia. Pero nosotros ahora tenemos la posibilidad de que el Padre y el Hijo vengan a ser morada dentro de nosotros. Vengan a ser morada dentro de nosotros y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, pero tenés que meter al Padre y al Hijo. Entonces, en tu forma de meditar en la palabra, estás demostrando realmente cuál es esa necesidad que vos tenés de que el Padre esté al lado tuyo en todo momento. La meditación, hermano, ustedes no saben todo lo que le revela al Padre Celestial, porque realmente el que tiene esa dependencia y ese deseo de que el Padre esté siempre con él, y la única forma que hoy tenemos nosotros es de meterlo adentro. Sí, puedo entender cristianos nuevos que están recién comenzando y que de a poquito se le tienen que ir revelando estas cosas, pero un cristiano que tiene 10, 15, 20 años entre la iglesia, que no esté preocupado para que el Padre cada vez vaya tomando más autoridad en su corazón, tenés que volver, porque si no, estás perdido, tenés que volverte como un niño. Otra cosa que tienen los niños, otra cosa que tienen los niños es una cosa extraordinaria, ¿eh? Que están con el padre, tanto adentro de la casa como afuera. Usted no va a ver un niño que está en la casa con el padre
y después sale para la calle y hace cualquier cosa. No, el padre tiene que salir con él, tiene que ir agarradito de la mano de su papá. Estamos hablando de niños, niños chiquititos, ¿eh? Porque justamente esto es opuesto, ¿eh? Cuanto más grande aparentemente deberíamos ser en el reino de los cielos, porque debemos tener las facultades de los más chiquititos. Eso es lo que el Señor quiere decir, si no, volvemos como niños, ¿eh? Es un reino inverso, ¿eh? A lo que pasa en el mundo carnal, ¿eh? Cuanto más grande, más independiente, más con poder de gobernar. Sin embargo, en el reino de los cielos, cuanto más grande, más niño tenemos que hacer. Y yo en esto reconozco que a veces puedo pasar hasta a veces por medio secotón. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona de hablar mucho, hermano. Yo no soy una persona. Yo hablo lo justo y necesario. ¿Eh? Porque de momento que leí en Proverbios que en la mucha palabra no falta pecado, eso se me grabó acá. Y no estoy hablando por hablar, hablo solamente cuando sé que tengo algo para decir. Si no, trato de callar mi boca. Yo cuando estoy en una conversación y ya la conversación sale del entorno de hablar las cosas bíblicas y empieza la pavada y la burla y la tontería y las cosas sin sentido, yo me agarro, me levanto y me vengo para mi oficina y me pongo delante de la presencia de Dios y trato de entender la verdad divina, porque sé que cualquier palabrita me puede bendecir o me puede maldecir eternamente. Entonces no estoy hablando y de la lengua y dale que te dale y dale que te dale. Yo conozco algunos líderes, hermano, que realmente digo, no tiene temor de Dios. No pa' colmo, lo conocés de hace 20 años y no le sale un versículo bíblico. Pero para contar chistes y para hacer reír a la gente, es una máquina. Digo, qué locura, Dios mío, Señor, ¿qué aprendió de la palabra de Dios, sinceramente? Entonces, los niños, ¿me entendés? Tanto adentro de la casa como afuera, quieren estar con el padre. Y esto es terrible, hermano, esto es terrible, porque hay gente cristiana, líderes, que vienen a la iglesia y parecen los más santulones de todo, parecen los más adoradores de todo. Pero cuando vos te enterás de las cosas que pasan en la casa, yo me acuerdo de un líder que venía acá a la iglesia y vos lo veías, se postraba, iba delante del púlpito y se postraba en el piso y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Pero cuando iba para la casa, liderando el colectivo, los conventillos que tenía con su mujer eran de película, eran el comentario de todos los miembros. No sabés cómo se agarró el diácono con la mujer y las cosas que pasaron en el colectivo y las cosas que le dijo. Hermano, y ni hablar en la casa, ni hablar en la casa. La gente quedaba con los ojos así, cada vez que iban a la casa, porque no podían creer que en la casa de un diácono pasaran esas cosas. Y suceden, hermano, suceden. Entonces, en la iglesia son una cosa y en la casa son el diablo, hermano. Y los niños no, los niños tienen también esa facultad, son siempre iguales, ¿me entendés? Así como es en la casa, así es afuera, ellos no andan fingiendo, no son hipócritas, ¿no? Por eso a veces los papás saben, mirá que mi hijo es medio, a veces pasa, es un poquito caprichoso, a veces medio revoltoso, y cuando van de repente a algún cumpleaños o algo, avisan, ¿no? Mirá que, porque lo conocen. Pero eso no quiere decir que pierdan las facultades de niño, de que son dependientes, de que se sujetan a los padres. O sea, las facultades de niño lo tienen, pero bueno, porque nosotros también, como hijos de Dios, conocemos la obra de los demonios. Conocemos la obra de los demonios. Y los niños no están libres de ser atormentados por espíritus inmundos. Y muchas veces esos niños también salen un poco rebeldes por la maldición generacional que vienen de los abuelos y de los padres. Así que bueno, a veces es lógico, ¿no?, que los niños también tengan ese tipo de sacudida, pero no por la naturaleza que ellos tienen como niños, sino porque hay un espíritu adentro que los está gobernando en ese momento. Entonces, los niños nunca eh, piensan en abandonar a su padre. Entonces, acá vamos a Isaías, Isaías, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces, esta es otra cosa, hermanos, que se puede ver claramente, cuando realmente el temor de Dios es un mandamiento de hombre.
un mandamiento de hombre. Porque vuelvo a repetir, y me enfoco más que nada en los líderes, porque acá el Señor está hablando de apóstoles, ¿m? A los cuales les dijo que tenían que volverse como niños. Y líderes, hermanos, que hacen lo que quieren, desobedientes completamente. Eh, yo vi lo que me supera los líderes que fornican, las zonas que se han destruido por líderes fornicarios. Ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Después está, he visto líderes que se drogan, este, engañador, mentirosos, pero el temor de Dios es solo un mandamiento de hombre. ¿M? Lo conocen intelectualmente, pero con la vida demuestran realmente que ese temor es totalmente hueco. ¿Eh? Como dice el Señor, con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo primero que nosotros deberíamos demostrarle al Señor que somos temerosos es que cuando tratamos de sujetarnos a su palabra y a donde vamos tratar de dar un buen testimonio. Eso es lo que realmente demuestra que somos hijos de Dios. Pero hay líderes, hermano, hay líderes que son rebeldes, que realmente ya tenés que pensar si lo vas a educar o no, porque las respuestas que te dan con sus vidas, a veces hasta con sus palabras, te das cuenta que son totalmente contrarios a lo que a lo que la Biblia puede reconocer como alguien que reconoce a su pastor como su líder espiritual, ¿no? Que yo siempre digo, el nivel más alto en el Evangelio es cuando el pastor puede reconocer a un miembro como su hijo. Ese es el nivel más alto. Y que es recíproco, ¿no? Que el discípulo puede reconocer a su pastor como realmente su papá, ¿eh? Como esa relación que tenía el apóstol Pablo con Timoteo, ¿no? Que lo reconocía como su hijo y tanto Timoteo también lo reconocía como su padre. Ese es el nivel más alto, ¿no? Lo más glorioso que le puede pasar a un creyente es tener esa relación de padre de hijo con su autoridad. Pero no, no siempre es así, hermano, no siempre es así. Hay gente que tenés que pensar 10 veces si le vas a decir algo porque vos ya ves que realmente no te respeta, no te respeta. Y justamente esa es una de las cosas que tienen los niños, esa facultad de que el padre se equivoque o no se equivoque. ¿M? El niño siempre está ahí nuevamente, papá, papá, aunque el padre, porque, a ver, yo soy uno de esos casos. Mi mamá, cuando yo era chiquitito, mi mamá era muy nerviosa, era muy nerviosa. Y cualquier cosa que le pasaba, el nervio se lo descargaba conmigo. Después de grande yo se lo dije y medio me pataleó porque digo, mamá, era así. Pero ya pasó. Gloria a Dios, porque después, en definitiva, yo siempre digo, cuando me fui con 32 años de la casa de mi mamá, le hice una carta a mi mamá, en donde no le agradecí ni que me dio de comer, ni que estuvo al lado mío, ni que me llevó a la escuela, ni que me dio la ropa. No, le dije, mamá, te doy gracias por cada paliza que me diste. ¿Tá? ¿Por qué? Porque entendí que siempre, cuando me quiso pegar, lo quiso hacer con una buena intención. A veces le erró, y no fueron pocas, pero cuando entiendo, cuando me convierto a Cristo, ¿no? Y entiendo realmente cómo fue mi mamá conmigo, y terminé agradeciéndole las palizas, ¿está? Porque muchas veces fueron palizas para corregirme, para que realmente sea una persona que sea digna de poder estar con otros seres humanos y tener una excelente relación, ¿no? O sea, que no digan qué grosero, qué bruto, qué animal. No, realmente creo que eso no es mi caso. No siempre fui dentro de todo bastante correcto en ese sentido. Y justamente siempre hay una señora mayor que es amiga de mi mamá, que cuando mi mamá tenía que trabajar, porque mi papá era medio tiro al aire, me cuidaba esa señora. Y la señora ahora después de grande le dice, qué correcto que eran tus hijos. Es más, Eduardo para mí, como, porque ahora soy pastor del liceo porque el apóstol me cambió el nombre, pero el nombre mío era Eduardo. Eduardo era una cosa preciosa, era como si fuera mi hijo. Realmente, ay, lo quería más que a mi hijo, capaz. Y bueno, vos sabés cómo son la gente mayor también cuando crece. Son como niños también. Entonces, vemos un caso muy particular de esto, de este respeto a la autoridad con quién. Y con Ana. No voy a ir a buscar ahora, todos conocemos la historia de Ana, ¿no? Lo que le pasó a esa mujer que estaba desesperada por tener un hijo y estaba clamando en el templo a Dios y la desesperación que tenía la mujer, pero ella estaba orando en su corazón. Por eso siempre la importancia de cuidar el corazón, porque ella en su corazón clamándole a Dios que quería tener un hijo, pero por fuera me imagino los movimientos de Ana ahí sufriendo y pidiéndole al Señor, y claro, Elí, que ya estaba medio descarriado, pero igual seguía siendo el sacerdote y seguía teniendo la autoridad, se acercó a la mujer, a Ana, y le dijo, mujer ebria, digiere tu vino. Imagínese esa mujer desesperada. Le podía haber dicho de todo, pero vos, sacerdote, vos sos un sacerdote, pero andá, metete con la palabra de Dios, hace algo para que Dios te toque. No, la mujer dijo, Señor,
yo soy una mujer atribulada de espíritu y estoy clamando al Señor para que me conceda una petición, porque ni siquiera le dijo qué era lo que estaba pidiendo. Y Enrique le dijo, ve, el Señor te conteste tu petición. Y podemos capaz que quizás darnos cuenta que el Señor probó hasta último momento el corazón de Ana, su respeto a la autoridad, para ver si le concedía el milagro. ¿Cuántas cosas nosotros nos podemos haber perdido, bendiciones del cielo, que el Señor las tenía preparadas para nosotros, porque realmente no tuvimos esa actitud delante de nuestras autoridades? Y cosas que el Señor tenía preparada para bendecirnos se cortaron porque, mira, este que me viene a decir a mí, que este pastorcito, pastorcito. Y la coreana esta me va a venir a mandonear a mí. ¿Quién se cree que es esta coreana? A ver, lo he escuchado cientos de veces. Este, y bueno, pasan esas cosas y vos ves que ese tipo de gente es gente que vos, de que está fracasada, realmente que no ve nada de la presencia de Dios en su vida. Entonces, esta es otra cosa que tienen los niños, tienen esa facultad de que el padre le pegue correctamente o le pegue incorrectamente y enseguida, papito, papito, mamita, mamita, mamita. Y eso es extraordinario, realmente eso es extraordinario. Por eso le digo, me fue un tirón de oreja porque buscando un sermón para enseñarle a los niños terminé aprendiendo de una forma extraordinaria. Fue tremendo lo que el Señor hizo conmigo. Después, bueno. Otra cosa tremenda de los niños y que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando un padre le promete algo a su hijo. Cuidado con lo que le dice, porque los niños a los padres le creen absolutamente todo. Si el padre le dice que le va a regalar un caballo con alas, bueno, que trate de hacer algo y busque una forma de que un caballo tenga alas, porque el hijo no va a parar de decirle papá y el caballo con ala, papá y el caballo con ala, papá y el caballo con ala, y lo va a perseguir hasta la tumba y le va a estar pidiendo el caballo con alas, porque los niños le creen todo a los padres, le creen todo, por eso los padres tenemos que tener muchísimo cuidado cuando le decimos las cosas a los niños, porque vamos a decirlo, nosotros somos como Dios para ellos en ese momento. Dependen todos de nosotros. Entonces nos creen todo lo que nosotros le podemos llegar a decir. Entonces, esto es importante, hermano, esto es importante. Mateo 21, 22, ¿qué dice? Mateo 21, 22 dice lo siguiente: y todo lo que le pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. A ver, ¿entiende lo que está diciendo esto? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué los cristianos no piden, hermano? ¿Por qué los cristianos no piden? ¿Y por qué no creen? ¿Por qué no creen? Dos cosas. Porque no creen. Y lo otro, porque están en pecado. ¿Está? Porque están en pecado. Son las dos cosas por las que un cristiano no pide. Porque si vos sabes que el Señor está diciendo que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Claro, lo que pasa es que cuando uno tiene una mínima noción, sabe que lo que tiene que pedir tiene que estar en relación con la voluntad del reino de los cielos. Lo que pasa es que cuando vos tenés la comunión con el Padre, de Padre e Hijo, y sos totalmente obediente, y todo lo que vos vas a pedir va a ser en relación para que tu Padre sea glorificado. Por eso Jesucristo, todo lo que le pedía el Padre se lo respondía, porque Jesucristo no pedía nada para él. Todo lo que pedía Jesucristo era para glorificar a su Padre. Cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro: Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero ¿qué dijo Jesucristo cuando vinieron a decirle tu amigo de Lázaro está enfermo? Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios, porque el único enfoque que tenía Jesucristo era glorificar a su Padre, glorificar a su Padre, glorificar a su Padre. Entonces, ¿qué importa? Voy después de 4 días y yo sé que mi Padre me escucha y lo resucito. Es más, Jesucristo permitió que fuera así porque lo que había pasado en ese momento es que había entrado una atmósfera de incredulidad. Eso lo vimos la otra vez en el mensaje del sepulcro, que Jesucristo lloró, y nadie llora porque, como siempre digo, nadie llora si sabe que va a ocurrir un milagro delante de él, sino que lloró de la incredulidad. Ay, María, si hubieses estado acá, y Marta, ay, si hubieses estado acá, y Lázaro en la tumba tapado con una piedra, una incredulidad tremenda. Entonces, ¿por qué la gente no pide? ¿Y por qué no tiene la relación correcta con el Señor? No pide porque no cree que el Señor se lo va a dar. Y lo otro porque sabe que está en pecado. Y sabe que para acercarse al Señor tenemos que tener santidad, porque Dios es santo, Dios es puro. Entonces, son las cosas por las que nosotros ponemos el freno, y no tenemos las cosas que deberíamos tener. Y a mí me impacta un salmista en el Salmo 119, Saín.
Me encanta este salmista porque tiene un corazón de niño tremendo. 119, 49. ¿Mm? Y me identifico tremendo, hermano, con este salmista, porque en realidad yo soy así. ¿M? Mucho de la decisión de por qué procedí de cierta manera, fue justamente por esto. ¿M? Fue justamente por esto, porque Dios un día me habló directamente a mí y me dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y esta palabra me la dio a mí directamente. Directamente, esta palabra habló directamente el Señor conmigo y esta palabra la guardé en mi corazón. Y en esta palabra yo estoy caminando todos los días de mi vida. No te dejaré ni te desampararé. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo sé que el Señor está conmigo. ¿Eh? Y constantemente le estoy reclamando esta promesa. Por eso me identifiqué tanto con este salmista, porque dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Mm? Esto es un corazón de niño. ¿Eh? Por eso Dios también tiene que tener cuidado cuando nos habla, si realmente nosotros amamos a Dios y queremos llevar adelante su ministerio. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y hermano, cuántas veces el Señor me ha vivificado con esa palabra que me dio. Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Como estuviste con Moisés, estás conmigo, no me dejarás ni me desampararás. Y en esa palabra me muevo constantemente. Por eso, hermano, esto es otra cosa importantísima. ¿Qué palabra tenés de Dios? ¿Qué palabra tenés de Dios? ¿Y cuándo te dio la palabra? ¿Eh? ¿Cuándo te dio la palabra? Porque esta palabra el Señor a mí me la dio antes de empezar cualquier ministerio. ¿M? Cualquier ministerio. Esta palabra el Señor me la dio a mí antes, directamente. Esto lo viví yo personalmente y sentí lo que le pasó a Pedro cuando Jesucristo le dijo, ven y caminó por arriba del agua. Es una transformación mental completa. El espíritu se revoluciona y podés creer que podés hacer cualquier cosa porque, y porque Jesús está dentro tuyo. Entonces, esta es otra particularidad tremenda que tienen los niños. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se le dice algo a los niños. Ellos creen absolutamente todo. Y te van a perseguir y te van a perseguir hasta que tú le respondas lo que le prometiste. Y bueno, eh, vuelvo a repetir, ellos todo lo esperan de sus padres. Ujú. Y lo que tienen los niños, y lo que tienen los niños, y el que es padre quizás lo entiende y lo sabe, ellos son ilimitados. A ver, ellos no tienen limitaciones para pedir. A ver, los padres a veces cuando viene el tiempo de los reyes se meten en un problema, en un problema. A veces los padres van lo agarran de la manito y lo van llevando y ¿qué te gustaría? ¿No sería lindo pedirle eso a los reyes? ¿No sería lindo? Entonces los padres lo van llevando de acuerdo a la fe que tienen ellos para que el hijo, ay, sí, pero sí, porque si los dejas a ellos, hermano, no tienen límite, no tienen límite. Mi padre, me imagino, los reyes temblaría porque uno se despachaba pidiendo. Y si no te sacan la lapicera de la mano y seguís escribiéndole la cartita a los reyes. Es una cosa de loco. Entonces, los niños son así, no tienen limitación, ellos creen que los padres le pueden dar absolutamente todo, confían todo plenamente, le cedieron completamente el corazón a sus padres. Entonces, claro, ellos son los superhéroes, en ese momento los padres son los superhéroes, entonces le piden ilimitadamente, no tienen control ninguno. Quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Por eso digo, los padres a veces van, o si no te dice, ¿y por qué no pedís aquel autito? ¿Te acordás que vimos aquella vez allá? ¿Por qué no pedís? Porque saben que eso lo pueden comprar, porque si no se desesperan. Entonces, esas son las particularidades que tienen los niños, hermanos. Son tremendos, son maravillosos. Este, y lo otro que tienen los niños es que son totalmente dependientes, de que los padres le den la alimentación. Esta es la segunda particularidad. La primera que estábamos viendo ahora es la dependencia total, la dependencia total. Pero ahora tienen esta otra particularidad. Por eso digo las estrategias de guerras que están en el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad.
Voluntad, ¿qué significa? Totalmente dependiente a la voluntad del Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso le digo, es una estrategia de guerra el Padre Nuestro, no es un juego. Y son las particularidades que tienen los niños en su diario vivir. Porque los niños constantemente le están pidiendo, usted no va a ver al niño pidiéndole el pan al vecino, al tío, no, no, el niño va a pedirle el alimento a su padre. ¿Qué dice Mateo 6:11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslos hoy. Y no es que los niños, no es que los niños, hermano, van una vez en el día y le piden al padre a la mañana. No, no, los niños están todo el día pidiendo, le piden el desayuno, le piden el almuerzo, le piden la merienda y le piden la cena. ¿Eh? Los niños están constantemente, papá, dame, papá, 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 dame, 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 dame. Y hay, hermano, cuando quieren comer y vos no les servís la comida. Y bueno, por eso digo, cuanto más chiquitito, más podemos aprender. Nosotros sabemos lo que es un bebé cuando tiene hambre. Cuando un bebé tiene hambre, si la madre no se acerca rápido y le mete el pecho en la boca, no lo para nadie. Hasta que no le mete el pecho en la boca y ese niño llega, y dale que llora y que te llora y que te llora y que te llora y no hay forma de callarlo. Por eso, si no os volvéis como niños, che, por eso digo, cuanto más crecemos en el reino de los cielos, nos tenemos que asemejar más a los bebés, a los bebés. Entonces, es una cosa de constante. ¿Y qué dice el Señor? Medita día y noche en mi palabra para que seas prosperado en todos tus caminos y en todo te saldrá bien. Por eso que y tenemos que tener un corazón de niño, tenemos que tener un corazón de niño. Todo el día deberíamos estar este, pidiéndole al Señor, el pan, la alimentación, y Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me muevo? ¿Y qué digo? ¿Y a dónde voy? Hoy, la verdad, hoy a la tarde fue una tarde extraordinaria para mí, una tarde extraordinaria porque no sé, en un momento sentí cantar cuán grande es Él. Y busqué y puse en el teléfono, que me salía el audio en el auto, y hermano, yo digo que no me vean los de al lado porque van a decir este grandulón llorando como un niño, porque la verdad me caía en la lágrima y cuán grande es Él. Era una locura, fue una presencia de Dios que se me metió ahí en el auto, que yo decía, Señor, cuánto necesito esto, qué maravilloso, qué momento sublime, extraordinario, estremecedor. Pero una cosa, pero lloraba madre. Y yo iba así, pero después dije, no, voy a llorar todo lo que tengo que llorar. ¿Y qué me importa el de que está al lado? Yo te estoy adorando, Señor, gloria a Dios. Pero sentí una presencia de Dios tan fuerte hoy con esa canción, la verdad que quedé choqueado, choqueado, maravillado. Un momento único, sinceramente, son momentos únicos. Por eso yo el otro día hablaba con un chico que la verdad ya debería ser pastor y está empezando de nuevo. Le digo, la verdad, yo no te puedo explicar lo que es conectarse con el Señor. No, no hay palabras. Eso lo tenés que experimentar. Eso vos tenés que arrepentirte, doblar tu rodilla, presentarte delante de Dios y decirle, Señor, tocame, tocame. Bueno, está. La verdad, le doy gracias a Dios porque me llamó hoy a la mañana, creo que fue. Ayer entré en la presencia de Dios, me tiré en el piso y empecé a sentir una presencia y empecé a llorar. Digo, bueno, gloria a Dios, Señor bendito. Porque la verdad es un tipo que lo amo, porque hizo tanta cosa por la iglesia. Son esos tipos talentosos, ¿me entendés? Que han hecho de todo por la iglesia, pero espiritualmente cero, vacío. Digo, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo te vas a conectar con el Señor? El Señor te ama, pero no sigas dejando pasar el tiempo, porque ya tenés que haber entendido que sin Dios no sos nada, que sos un frustrado, fracasado. Tenés razón, ahora sí, te voy a obedecer, te voy a hacer caso en lo que me decís. Pasame un mensaje que quiero escuchar ahora, pasame un mensaje. Y bueno, le mandé un mensaje. Pero sintió, y la gente ¿qué pasa? No busca eso. Entonces, claro, la Biblia dice que cuando nos deleitamos en Jehová, Él concede las peticiones del corazón. Pero si vos no buscas tener ese deleite, hacer que esa presencia de Dios venga sobre tu vida para que sienta que Dios es real, que Dios existe y que realmente te ama como un padre, ¿y cómo vas a poder progresar en la vida? Vas a ser siempre un cristiano fracasado. Entonces, vuelvo a repetir. Están todo el día atrás de los padres, alimento, padre, comida, la comida, la comida, la comida, la comida. Y después, si no se la das, hermano, agárrate porque se te va. A veces
Bueno, habrán visto los chiquitos a veces cuando van a un parque y de repente, vuelvo a repetir, el padre lo lleva con la plata justa y se le da que quieren comer un pop, quieren comer un algodón o quieren comerse un churro y el padre no tiene para comprarle. Ay, hermano, se le tiran en el piso y se revuelcan para un lado y para el otro y gritan y lloran y patalean y capaz que el padre tiene que pedir prestado o uno que lo ve al lado le dice, tome, señor, dile a su hijo, porque la verdad se ponen de una manera, hermano, que son tremendos los niños, hasta que no le concede lo que ellos piden se ponen bravos a veces, se ponen bravos. A veces son malcriaditos, ¿no? Pero a veces lo hacen porque son niños, porque son niños y bueno, tienen esa facultad y a ver, que el Señor la reconoce, porque vamos al pasaje de la viuda insistente con el juez injusto. Y la viuda iba y la viuda iba y era un juez injusto, pero fue tanto la viuda que dijo, le voy a contestar a esta viuda antes que me desespere, antes que me saque la paciencia. Y el Señor que dice, cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habrá alguno así que realmente patalee y llore y grite y clame porque quiere sentir mi presencia, porque quiere que me le revele a través de la palabra, porque quiere que haga algo con él especial? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque quizás ese berrinche que está viviendo ese niño es para que nosotros entendamos qué pretende Dios de cada uno de nosotros, dentro de lo lógico y lo razonable. Entonces, primera facultad extraordinaria, totalmente dependiente. Segunda facultad extraordinaria y segunda estrategia de guerra, le piden el alimento al padre y lloran por obtenerlo. Y tercera facultad extraordinaria, lo dice acá, vamos a leerlo. ¿Dónde lo tengo? Bueno, lo recuerdo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahí empieza la estrategia de guerra. La estrategia de guerra. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Segunda estrategia de guerra. Perdónanos nuestras deudas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí termina la estrategia, principalmente. Hay muchas otras cosas, pero eso es lo básico para vencer al reino enemigo, para que el diablo no te pueda tocar ni siquiera un cabello, como pasó con Jesucristo. Esa es la tercera. Entonces, ¿qué facultad tienen los chicos? La de perdonar, hermano, la de perdonar. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, los niños no son para nada rencorosos. ¿M? Los niños no guardan ningún tipo de ofensas. Hermano, ellos pueden estar jugando a la mañana. Se pelearon, se entrenzaron ahí por la pelota, por la muñeca o por lo que sea, y al mediodía, mamá, ¿no me llevas de vuelta a la casa de Pepe porque quiero jugar con él? Y a la mañana habían estado a los roscazos. Pero ya después, pero están a los besos, a los abrazos, y tampoco ninguno se preocupa aquí. Yo me acuerdo cuando jugaba con mis amigos los Titanes en el ring. Y el tema era divertirnos, el tema era jugar. Y bueno, un día uno hacía el Caballero Rojo, otro hacía el Martín Caradagian, pero no era la momia, me acuerdo también. Rubén Perchuele, bueno, los argentinos capaz que me entienden más, porque era más bien argentino todo esto, pero había copado el Uruguay y todo. Y nosotros jugábamos a eso, y no nos el tema era jugar, no importaba pues, si te tocaba hacer la momia, el Martín Caragián o el Caballero Rojo, o el Pepino, que venía también, el payaso que venía de Salvador. Este, y bueno, son así, son así. Y si tienen algún conflicto, ¿me entiendes? Al ratito ya están de vuelta juntándose, ideando otra forma de jugar y de divertirse. Y si se pelean de vuelta a la tarde, después si se pueden juntar a la nochecita, y es lo mismo, es lo mismo. Ellos no están, ay, lo que me hizo, y por qué, y no puedo perdonar. No, hermano, no, ese es un error garrafal de la gente mayor. Por eso, si no, y bueno, aquí, ustedes saben las disputas que tenían los discípulos, porque quién se iba a sentar a la izquierda o a la derecha. ¿Quién se iba a sentar a la izquierda o a la derecha? Que Jesucristo lo tuvo que reprender a la madre de Juan, y eso que es una cosa que le pertenece al reino de Dios, eso es algo que está en la potestad del Padre. Pero veíamos a los discípulos con ese tipo de discordia. ¿Quién se iba a sentar? Ahora, ¿quién iba a ser el mayor en el momento que Jesucristo está yendo a la cruz? Y después se peleaban quién se va a sentar a la izquierda, quién se va a sentar a la derecha. Eso no existe en los niños, hermano. Eso no existe, no hay no, lo que me hiciste ayer,
no, hermano, no existe, no existe. Ellos viven en el presente, punto. ¿Eh? Ellos viven en el presente dándole con sus vidas gloria a Dios, porque realmente si el Señor nos dice que quiere que seamos como ellos, están en ese momento glorificando a Dios a su medida. Entonces, esa es una de las facultades extraordinarias y la otra, hermano, o la otra. Los niños nunca están pensando en ponerle tropiezo a otro. Nunca, nunca, nunca. ¿De qué manera lo voy a hacer que se frustre, desprestigiarlo, hacerlo que le duela, que se... No, hermano, no existen los niños, no existe el poner obstáculo el uno al otro. Eso son extremadamente sanos, son extremadamente puros, extremadamente originales, auténticos. ¿M? Entonces, esto, hermano, es lo que el Señor está pretendiendo de nosotros. No me quiero ir mucho tiempo más porque yo creo que con esto ya los niños nos dieron una zarandeada tremenda. Por eso le digo, me pegó un tirón de oreja. Yo creyendo que iba a preparar un sermón y que los iba a educar y que les iba a decir algo para que de repente... No, me di cuenta que realmente tenía que aprender. Y vuelvo a repetir, cuando me acerqué a ellos, le digo, mira, una cosa, los felicito. Les quise enseñar y aprendí muchísimo. Los quiero felicitar justamente por todas estas cosas que las hacen de una manera extraordinaria y que el Señor me bendiga y me abra el entendimiento y me pueda volver como cada uno de ustedes. Y eso es lo que nosotros debemos desear en esta noche, hermano. Tenemos que tomar una decisión y dejarnos de pavada. El Señor está avisando, el Señor a través de estos mensajes nos está tirando las orejas. Tenemos que volver a un corazón de niño, tenemos que tomar nuestro lugar como hijo de Dios, volvernos totalmente dependientes del Padre. No solamente venga a tu reino y hacemos lo que queremos porque somos unos falsos embusteros, engañadores. Si pedimos que venga el reino, seamos dependientes. Vuelvo a repetir, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre va a entrar al cielo. ¿M? Y para poder hacer la voluntad del Padre, tenemos que pedir el pan de cada día. Si vos no estás pidiendo el pan, el diablo te está usando grandemente y te tiene engañadísimo pensando que sos un hijo de Dios. Y tercero, hermano, sanarnos, pedir perdón, dejar todas esas ridiculeces porque en realidad son todas las cosas que por ignorancia el diablo nos puso, mientras estábamos bajo su reinado, ¿para qué? Y para atarnos, y para que cuando vos llegues al reino de los cielos y seas un ignorante de que todo se trate de Dios, y vos digas, no, no, lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi tío, mi abuelo, porque generalmente los mayores conflictos y donde el diablo usa para hacerte doler más es en la familia. Si vos no solucionás esas conexiones y vas a seguir perdiendo tu tiempo dentro del reino de los cielos, porque si vos no perdonás, el Padre no te perdona. Amén, hermano. Espero que le haya sido de bendición. A mí me fue tremenda bendición y hoy me vuelve a ser de mayor bendición y tengo que afirmar muchísimas cosas más. Me tengo que volver más niño, porque el que se enaltece, ese va a ser humillado. Y el reino de los cielos es totalmente opuesto. Cuanto más conoces a Dios, más niño te querés hacer. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Gracias por los niños, Padre. Gracias por las enseñanzas que podemos recibir a través de ellos, Padre. Te pedimos que en esta hora, Padre, todo esto que hemos hablado, lo podamos meditar con profundidad hasta que se nos haga parte de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a tener ese corazón de niño, Padre, para volvernos totalmente dependiente a tu palabra, Señor, para que podamos estar en medio de lobos sin que nos pase absolutamente nada, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sea tu palabra, Señor, alimentándonos cada día, Señor, en el nombre de Jesucristo, para poder hacer tu perfecta voluntad y glorificarte en la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, y ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a sanarnos completamente, Señor. No importa lo que haya sucedido. Eso fue todo el engaño del diablo para obstruir la relación contigo. Padre, danos la sabiduría, la inteligencia espiritual para entender esto con profundidad, Señor, y ponernos a cuenta con todos aquellos con los cuales consideramos que tenemos un conflicto, Señor, una aspereza, un dolor, un malestar, Señor. En el nombre de Jesús, saca de nuestro corazón todo deseo de maldición, todo deseo de venganza, Padre, de dolor, de tristeza, de amargura. Padre, en el nombre de Jesucristo, de poder desearle algo mal a alguien, Señor, sánanos, restáuranos, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra hoy cobre vida en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que se nos haga gracia, Padre. Queremos ser como tu Hijo Jesucristo. Padre, que entender que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo la vida de tus hijos ahora, Padre. Te ruego que tengan paz en el corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdalos, Padre. Ayúdalos, ayúdalos. Ayúdame a mí también, Señor. Queremos mejorar cada día. Queremos glorificarte cada vez más en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Padre, por esta noche maravillosa, por este momento glorioso. Bendigo a todo aquel que va a escuchar este mensaje, no en una forma directa, pero la palabra de Dios tiene poder. Acá lo importante es tu corazón. Si tu corazón está dispuesto a escuchar esta palabra con gozo, con alegría y con sabiduría, el Señor va a hacer que te ministre, aunque la escuches 5 años después. Así que en el nombre de Jesús te bendigo. Buenas noches.